Primero vamos a tratar lo que es el tema para las meditaciones. Bueno, la última vez que hicimos fortalecimiento en vivo, muchos pidieron que explicara lo de las meditaciones, cómo hacerlo de una forma más segura. Primero, ¿qué es lo que pasa con muchas de las meditaciones que hacemos o que se encuentran en internet? Hay que tener mucho cuidado con las meditaciones que se hacen. Ustedes van a encontrar en muchos grupos meditaciones guiadas, meditaciones para la salud, meditaciones a favor de la tierra, meditaciones para que ya no siga la guerra. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso, porque muchas veces quien guía estas meditaciones o quienes guían estas meditaciones aprovechan la energía que están poniendo ahí todas las personas que están ahí haciendo estas meditaciones, y ellos pues la encaminan para algo, digamos, no bueno, ¿no? O que no pertenece a la luz. ¿Cómo lo hacen? Simplemente entre las palabras, entre los decretos entre lo que van guiando, hacen pequeñas distorsiones. Hay algunos que hacen meditaciones y que son muy famosos, son todos unos gurús, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, porque muchas veces esos famosos gurús son los que más se aprovechan de esto. Entonces, incluso si ustedes son de las personas que ya acostumbran a hacer meditaciones y les gusta, pongan atención cuando estén haciendo estas meditaciones guiadas. Pongan atención en las palabras y en las frases que les van pronunciando. Por ejemplo, uno de mis maestros, Luis Flores, nos comentaba de una persona ahí que es muy famosa en esto de las meditaciones. Y que dice, pues un día me puse a escuchar una meditación de él. Dice, no me llamó la atención, pero me puse a escuchar una de sus meditaciones. Y escuché que entre medio de la meditación, él decía, y ahora pedimos a los seres de oscuridad que entren en nosotros y para darles nuestra luz, decía. Entonces, pues, ¿qué clase de meditación hace eso, no? Al contrario, o sea, si estamos haciendo algo que tiene que ver con la luz, o sea, algo encaminado a una alta vibración, ¿por qué alguien que guía una meditación, y sobre todo que es tan conocido, por qué en una meditación pide que los seres de oscuridad entren en uno? O sea, eso es algo que simplemente no se hace, ¿no? O sea, es como decirle entra en mí y apodérate, ¿no? Entonces, eso no se hace. Por eso les digo, pongan mucha atención cuando hagan este tipo de meditaciones guiadas, ya sea que estén grabadas o en vivos. Pongan atención en eso. Otro tip que les voy a dar y que les doy a todas las personas que, incluso sobre todo las que se atienden conmigo, ¿no? Y que yo sé que hacen meditaciones. Yo les digo, cuando hagan meditaciones, ya sea guiadas o que ustedes mismos las vayan haciendo, vayan visualizando, pongan mucha atención en qué es lo que ven o qué es lo que sienten. Por ejemplo, nosotros a la hora de estar haciendo una conexión, un contacto, o que pedimos a nuestro guía espiritual, pido a mis ángeles, arcángeles o mis guías espirituales que se me presenten o que me guíen. Entonces, ahorita vamos a hacer algo referente a esto, un ejercicio. Entonces, hay que ver qué es lo que estamos viendo, qué estamos visualizando. Eso que estamos viendo o visualizando, ¿nos agrada? Nos pone la piel chinita, nos da escalofrío, y se siente una especie de calor, de frío. Cuando ustedes sientan calor, cuando estén haciendo una meditación, que sientan calor en sus manos, en sus brazos, en las piernas, en el pecho, cuando sientan calor, eso es algo bueno. Siempre que hay calor, significa que hay luz, que están conectando correctamente. Pero si lo que están visualizando les da escalofríos, o sienten que baja la temperatura en ese momento, o sienten que todo se pone muy oscuro, o simplemente
Cuando ustedes visualicen o pidan que se muestre su guía espiritual, su ángel, su arcángel, etcétera, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven completo? ¿Lo ven simplemente una parte del torso hacia arriba? Un ser de luz siempre, pero siempre se va a mostrar completo, de pies a cabeza. Ustedes van a ver, o por lo menos tienen que ver, sus pies, sus piernas, su torso, sus brazos, su rostro. Incluso a lo mejor sí lo ven completo, pero si el rostro no lo ven claramente, incluso ustedes mismos durante la meditación digan o pídanle, muéstrate claramente, muéstrate por completo y pregunten, ¿cuál es tu objetivo? ¿Por qué me contactaste? O si ustedes pidieron que se mostrara ante ustedes, pregunten, ¿realmente eres un ser de luz? ¿O realmente eres un ser de oscuridad? Si ustedes le preguntan, ¿realmente eres un ser de luz? Van a ver que inmediatamente quien se les haya mostrado, y si no lo es, si no es un ser de luz, se va a ir. ¿Por qué? Porque por lo regular los seres de oscuridad quieren engañar, se disfrazan, incluso en nuestras casas, ¿no? Muchas veces puede haber lo que llamamos arcontes. Estos arcontes o entidades se disfrazan de niños, de ancianos, de algún ser querido. Si falleció nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelo, se disfrazan. ¿Cómo se disfrazan? Simplemente cuando lo vemos por el rabillo del ojo, se ve una silueta parecida a, o incluso pueden mostrar olores. Dicen, es que vino a visitarme mi abuelo porque hasta olía el perfume que él usaba, o hasta olía el tabaco que él fumaba. Y hay veces que sí son, hay veces que sí son ellos, que muestran su aroma o algo que utilizaban, pero no siempre. La gran mayoría de las veces son seres de oscuridad, son este tipo de entidades que engañan. ¿Por qué engañan? Porque se alimentan de la energía de las personas que viven en nuestra casa. Aparentemente a lo mejor no nos hacen un daño de que no nos empujan, no nos asustan, no hacen ese tipo de cosas. Simplemente están absorbiendo nuestra energía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también que provocan peleas, discusiones. A lo mejor algo tan simple como buenos días. ¿Y qué tiene de buenos? ¿Y por qué me gritas, no? Oye, papá, fíjate que, ¿y por qué me gritas? ¿Y por qué me hablas así? O sea, cosas tan sencillas nos hacen reaccionar de una manera negativa. Eso es porque este tipo de entidades o seres provocan que uno se enoje, se moleste, grite, o provoca que uno piense cosas que no son. ¿Por qué? Porque de esa energía se alimenta. Aunque si van teniendo alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza pueden ir poniendo en el chat. Ahora, ¿qué hacer cuando estamos haciendo una meditación o estamos queriendo conectar para protegernos, para hacer una meditación y que de pronto se nos presente una entidad? Entonces recuerden, cuando algo que se les presente no se muestra completo, no es un ser de luz. Entonces, ustedes, si tienen duda, si es un ser de luz o no, empiecen a hacerle preguntas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué contactaste conmigo? ¿Cuál es tu objetivo al contactar conmigo? Y siempre pregunten de esta forma, ¿realmente eres un ser de luz? Pregunten si realmente, incluso pueden preguntar, ¿realmente eres un ser de luz bueno? ¿Realmente eres un ángel o un arcángel bueno? ¿Por qué? Porque los seres de oscuridad siempre buscan el mínimo detalle para engañar. Entonces, si ustedes preguntan, ¿eres un ser de luz? Y a lo mejor les va a decir que sí. Porque los seres de oscuridad también son seres de luz. Simplemente es una luz que no es de alta vibración, ¿no? Entonces, como ahí, ahora sí que como dicen los abogados, ahí quedan huecos legales, ¿no?
que son huecos espirituales. Entonces siempre pregunten, ¿eres un ser de luz bueno? ¿Eres un ser, eres un ángel o un arcángel bueno? ¿Realmente quieres ayudarme? ¿Realmente quieres beneficiarme o beneficiar a las demás personas? Entonces siempre pregunten por lo positivo. Entonces si no es un ser de luz, inmediatamente se va a ir. Ok, vamos a empezar a hacer una pequeña meditación simplemente para protegernos y después vamos a empezar. Voy a hacer unos fortalecimientos en lo general, pero igual si tienen algún dolor, alguna molestia, algo que les gustaría que trate, me lo ponen en los comentarios y ya vemos si lo tratamos. Les voy a pedir que hagan una respiración profunda. ¿Cuál es la forma correcta de ponerse para meditar? Si están en una silla, lo ideal es colocarse casi al borde de la silla. ¿Esto para qué? Para obligar al cuerpo a que esté recto. Las piernas que no, de preferencia, que no estén cruzadas. Igual algunas personas pueden conectarse fácilmente, piernas cruzadas, brazos cruzados, no hay ningún problema con ellos. Pero hay otras personas que cuando apenas están empezando con esto de las meditaciones, esto les va a facilitar más. Entonces, de preferencia, espalda recta. Van a respirar de nuevo profundamente, lo más que puedan jalar de aire. Sostienen unos segundos. Y al exhalar, imaginen que tienen un pequeño popote en sus labios y sueltan lentamente. De nuevo, van a inhalar en 4 tiempos. Inhalan. 1, 2, 3, 4. Y exhalan en 6 o en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nuevo hacemos una más. Sostienen y exhalan. Ok, estamos listos. Esto pueden hacerlo, ya sea, hay personas que visualizan mejor con los ojos abiertos y hay otros que son la mayoría que visualizan mejor con los ojos cerrados. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas, como se sientan más cómodos. De nuevo, última inhalación. Exhalamos. Cerramos nuestros ojos. Vamos a visualizarnos en un lugar donde estamos nosotros solos. No hay nada ni nadie a nuestro alrededor. Vamos a eliminar todos esos pensamientos que traemos del día a día. Vamos a eliminar toda la debilidad que hay en la mente, la debilidad que hay en el espíritu, la debilidad de otras personas que nos afectan. Vamos a visualizar cómo de lo más alto del cielo vemos el sol, un sol grande, brillante, muy luminoso. Y van a ver que aunque esa luz está muy brillante y luminosa, no nos quema, es muy agradable. Y van a ver que cae un rayo de ese sol, un rayo, pero no cae directo sobre nosotros, cae alrededor, formando un círculo entre 10, 20 metros alrededor de nosotros. Ese círculo es el que nos conecta directamente con la divinidad, con la presencia divina. Van a ver que de ese sol cae otra luz por dentro de este círculo, formando otro círculo a 1/4 a 20 centímetros del primer círculo que vimos. Y entre ellos dos se forma un tubo de luz. Imagínense un tubo y nosotros en el centro. Recuerden que es un círculo muy grande, muy amplio, de 20 metros.
Entonces de pronto vamos a ver que aparecen unas escaleras eléctricas frente a nosotros. Y vamos a empezar a subir. Recuerden que Dios no nos pide que nos esforcemos, no nos pide hacer algo que nos cueste trabajo. Él nos facilita todo, simplemente Él nos da un libre albedrío. Entonces subimos un pie en esta escalera eléctrica y empezamos a subir al primer nivel, al primero de 3 niveles. Conforme van subiendo en esta escalera eléctrica, van a notar que traen como si trajeran muchas capas de ropa puestas. Todas esas capas, cada capa de ropa es algo que les afecta a ustedes. Son emociones, tristezas. Entonces, conforme van subiendo al primer nivel, van a irse quitando todas esas capas de ropa. Vamos a liberarnos de todas esas emociones negativas, esas tristezas, esos miedos. Incluso toda esa pesadez, esa carga del trabajo, todo el estrés, esas preocupaciones que traemos del trabajo, de la casa, de la familia, incluso con los mismos vecinos. Vamos a liberarnos, vamos a irnos quitando toda esa ropa que traemos encima, esas chamarras gruesas de preocupaciones. Incluso hasta traemos ropa ajena que no nos pertenece. Esas preocupaciones y emociones de otras personas que traemos puestas, nos las quitamos. Y conforme la van quitando y la van tirando, en este mismo tubo de luz se va desvaneciendo todo eso. Llegamos al primer nivel, nos bajamos y damos vuelta y nos subimos a la segunda escalera eléctrica. Empezamos a subir de una manera muy fácil, muy natural. Van a notar que la ropa que traen puesta ya es más ligera, pero aún así está causando algo en ustedes, algún malestar. Entonces vamos a eliminar toda esa ropa que aún queda, que está provocando algún dolor, molestia, sensaciones raras, mucha sensibilidad en la piel, todo eso que está provocando algún dolor o malestar de cabeza. Todas esas preocupaciones, esos múltiples pensamientos que traen constantemente en la mente y que les están afectando, les afectan en su día a día, les afectan en su relación con su pareja, con sus hijos, incluso con ustedes mismos. Entonces, vamos a deshacernos de toda esa ropa que aún nos queda. Van a ver que ahora ya se sienten más ligeros, se sienten más livianos que pesados. Eso que les estorbaba, eso que les estaba provocando molestia en la espalda, van a darse cuenta que era toda esa ropa que traían puesta. Y ahorita que ya la han soltado, ya se sienten más livianos, ya no sienten ese dolor, esa molestia. Como que todavía queda un poquito, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a bajarnos en el segundo nivel. Damos la vuelta y nos subimos a la escalera eléctrica que nos lleva al tercer y último nivel. Ya se sienten más ligeros, más tranquilos, sin ninguna preocupación. Ya no se acuerdan de todo eso que estaba ahí abajo antes de subir. Entonces el estrés laboral, lo que nos pidió el jefe, lo que nos dijo nuestro hijo, nuestra esposa, nuestro esposo. Ya todo eso quedó atrás. Aquí estamos únicamente nosotros. Van a ver que conforme empiezan a llegar al tercer nivel, van a notar unas puertas muy grandes de cristal. Y del otro lado de estas puertas de cristal, van a ver que hay una luz brillante, radiante, cegadora, pero muy agradable. Muy bien. Antes de llegar al tercer nivel, quiero que se quiten una especie de armadura que todavía traen algunos. Van a quitarse ese casco pesado. Se lo quitan. Esas sombreras que traen puestas, van a quitarlas y suéltenlas. Recuerden que esto, conforme lo van soltando, van liberándose de toda esa carga y se va desvaneciendo, no lastima a nadie. Esa pechera que está estorbando su cuerpo, suéltenla.
Incluso en el área del pantalón, de las piernas, hay una especie de protección también. Van a desabrocharla y se liberan de ello. Incluso algunos de ustedes traen o sienten una especie como de cadenas amarradas en los tobillos. Vamos a liberarnos, vamos a abrir esas cadenas. Van a agarrar una llave que abre todo y van a abrir esas cadenas, esos grilletes, y van a deshacerse de ellos y también los lanzan. Van a sentirse libre de todo aquello que los detenía, todo aquello que los hacía sentir, que los frenaba, que no podían avanzar, que no podían salir adelante, que no pueden tener éxito. Todo eso ya lo han soltado y lo han dejado atrás. Ahora ya están libres. Incluso aquellos que se sentían como atrapados, ya se sienten libres también. Llegamos al tercer nivel, nos bajamos. Y esas puertas de cristal que visualizamos, vamos a abrirlas y vamos a entrar. Y al entrar, van a respirar un aire fresco, un aire muy rico, naturaleza, frescura. Y van a ver que están en un lugar muy verde, en un campo muy grande, rodeado de montañas. Van a ver que está lleno de plantas, de flores, flores de todos los colores. Van a ver que hay animales de muchas especies, incluso especies que ni siquiera conoces. Van a notar también que ahí también hay hadas, duendes. Hay un río en un costado, un río grande, muy amplio, muy bonito, donde hay muchos animales también ahí. Y van a ver que de un lado se mira una casa grande, muy bonita, hermosa. Esa casa es una casa de ustedes, que está hecha al gusto de ustedes y para ustedes. Este es un lugar seguro, este es su lugar seguro. Vamos a dirigirnos a este lugar, pero antes de dirigirnos a él, van a ver, quiero que volteen a ver la ropa que traen puesta. Van a ver que ahora traen una ropa muy clara, blanca, casi transparente, y esta ropa los va a seguir liberando de cualquier afectación o preocupación que todavía pudiera quedar. Mientras ustedes estén aquí, esta ropa los va a ir liberando constantemente de todo ello. Si en algún momento ustedes, así como mencioné al inicio antes de empezar la meditación, si en algún momento ustedes ven algo que no se les muestre completo, algo que se muestre en una parte, o sienten miedo, o sienten algo que no les cuadra, pónganmelos en los comentarios. Voy a estar revisando para irlos ayudando. En caso de que vieran algo que ustedes sientan que no pertenece a la luz, ustedes mismos mentalmente den la orden de que se vaya, que se marche a donde pertenezca. Incluso llamen al arcángel Uriel, al arcángel Miguel, y pidan su apoyo para que nada negativo contacte con ustedes. Y si ven que aún persiste, pónganme en los comentarios para en ese momento ver qué pudiera estar afectando o provocando esto. En este momento estamos en la séptima dimensión. En este lugar, ustedes están protegidos, tranquilos, no hay nada que pueda afectarlos. Aquí no existe el miedo, aquí ya no hay preocupaciones. Ahora sí, vamos a dirigirnos a esta casa que vimos. Vamos a ver que en la puerta tiene unas puertas altas, grandes, así como las que a ustedes les gusta. Esta casa es de ustedes y está diseñada a su gusto. Van a ver que en la entrada no tiene cerrojo. Aquí no hay de qué preocuparse. Entonces,
van a abrir esta puerta y van a entrar. Ahora que ya están dentro, quiero que volteen y vean cómo está la casa decorada. Van a ver unos pilares muy altos, unos techos muy altos, las paredes muy blancas, muy claras. Incluso van a ver algunos colores que a ustedes les gustan. Van a ver que hay muchos lugares para descansar. Y van a ver que al centro hay un techo muy alto con una cúpula de cristal. Y por ahí entra la luz del sol, una luz brillante muy bonita e ilumina todo este salón, toda esta casa. Ahora vamos a dirigirnos a uno de estos cuartos, a uno de los lugares, para que ustedes se sientan seguros, tranquilos y puedan meditar. Este lugar es un lugar seguro. Siempre que ustedes quieran hacer una meditación, ya sea una meditación guiada o una meditación que hagan ustedes mismos, van a venir a este lugar y desde aquí van a hacer sus meditaciones. Desde aquí, incluso si ustedes son sanadores, son terapeutas y están trabajando a distancia, pueden venir primero a este lugar y desde aquí pueden hacer su sanación. Pueden traerse a este lugar a la persona a la que van a sanar. Van a hacer una respiración profunda. Van a relajarse mientras reviso aquí en mensajes a ver si hay alguna duda. Ok. Dice Carolina Macías, dice, pero si son arcontes, igual pueden engañarnos y decir que sí son de luz. Es lo que comentaba al inicio. Ellos buscan cualquier hueco para engañarnos. Es por eso la importancia de decir, preguntar si realmente, si ustedes preguntan de esta manera, ellos no pueden engañarlos. O sea, nadie, o sea, está la ley universal que nadie puede pasar por el libre albedrío de otros. Entonces, ellos pueden engañar, pero si tú preguntas, ¿realmente eres un ser de luz? O por ejemplo, si ustedes piensan que es su abuelito o es un hermano o alguien que falleció y los está contactando, pregunten. O incluso si hacen por testeo, ¿no? Por testeo, sea con los dedos o el péndulo, pregunten. ¿Realmente es mi abuelo? ¿Realmente es esta persona que falleció? ¿Realmente es un ser de luz bueno? ¿Realmente quiere contactarme para algo bueno para mí? Entonces, siempre utilicen esa palabra realmente. ¿Por qué? Porque de esa forma ya no los puede engañar. Si ustedes preguntan simplemente, ¿eres un ser de luz? Ah, sí soy, pero pues es un ser de luz, pero de muy baja luz, ¿no? Entonces, ¿eres un ser de luz de alta vibración o eres un ser de luz bueno que me quiere ayudar o beneficiar? Entonces ahí ya no los puede engañar. Dice, en la cuenta de mi hija, ok. Bueno, vamos a continuar. Recuerden que estamos ahorita en nuestro lugar seguro. Vamos a colocarnos en una de estas de las salas. Ustedes elijan cómo va a ser esta sala donde van a estar. En esta sala yo les voy a hacer aquí unos fortalecimientos en general. Los voy a ayudar a sanar. Elijan cómo es la sala, si hay plantas, si tienen agua, si hay una cama donde se van a recostar o simplemente se van a sentar en un sillón cómodamente. Visualicen cómo es esta sala y pónganse cómodos. De nuevo, hacemos una respiración profunda. Ok, con los ojos cerrados, quiero que vayan visualizando. Vamos a hacer una especie de escaneo de cabeza a pies.
Quiero que visualicen su cabeza, su cabello. Su cabello es igual que como lo tienen aquí en la tercera dimensión. Es de otro color. Hay algo que esté enredado en su cabello. Incluso así como si fuera una foto en el celular, háganme un zoom y revisen bien su cabello. Y todo eso que vayan detectando, ustedes con sus manos, váyanlo removiendo. Y ahorita yo les voy a hacer fortalecimiento también. Van a irlo removiendo y como lo van quitando, van a colocarlo en un tubo de luz. Entonces voy a ir eliminando del cabello. Ahora váyanse a nivel del cráneo, entre las capas de la piel que hay en el cráneo. Revisen qué hay, si se ve limpio, si se ve de un color rosado, un color oscuro. Si ven alguna clase de bicho. Entonces vamos a remover del cabello, entre las capas de la piel, a nivel intracraneal, a nivel cerebral, tanto interna como externamente del cerebro, y cualquier otra parte de la cabeza, de nuestra frente, de la nariz, de nuestros ojos, nuestra cavidad bucal, entre los dientes, las encías. Vamos a remover implantes, vamos a remover toxinas, energía vieja que hay acumulada. Vamos a removerla y vamos a drenarla. Vamos a remover también una especie como de placas que hay ahí. Vamos a sacarlas. Vamos a remover microchips, implantes, una especie de pequeños tubos que hay ahí. No en todos, pero sí en algunos lo percibo. Ahora, en la parte de la frente todavía percibo que hay algo. Vamos a sacar una especie como de cables, algo largo que está afectando desde la frente hacia adentro. Vamos a removerlo. Vamos a deshacerlo. Ahora, eso que está tapando nuestro tercer ojo, vamos a quitar todas esas vendas, trapos. Incluso en algunos de ustedes percibo como si trajeran algo más pegado ahí en la frente. Vamos a removerlo. En la glándula pineal, vamos a descalcificar, vamos a remover todo eso que está recubriéndola, eso que está afectando, que impide que conectemos de manera adecuada. Vamos a desintegrarlo en células, moléculas, átomos, partículas, y vamos a drenarlo por portales de salida. Y mandamos los restos al sistema linfático. Ahí en la parte de la nariz vamos a eliminar inflamaciones, bloqueos, estancamientos. Vamos a aumentar los espacios de las vías respiratorias, desde donde comienza la fosa nasal hacia atrás, todo el conducto respiratorio. Vamos a ampliar esos conductos para que podamos respirar de manera más adecuada. Vamos a eliminar el exceso de energía que está provocando inflamación. Vamos a eliminar infecciones que pueda haber en la cavidad bucal, infecciones en vías respiratorias. Ahora en el área del cuello, en las cervicales, vamos a remover todo eso que nos está provocando pesadez, eso que traemos atorado ahí. Vamos a sacarlo y lo arrancamos completamente de la raíz con mucho cuidado para que no nos dañe. Y vamos a regenerar todos esos tejidos que ya estaban dañados.
todas esas estructuras que ya estaban dañadas por esto que fue colocado. Y esto que fue colocado pudo haber sido de manera consciente, inconsciente. Ahora vamos a bajarnos, vamos a irnos a la garganta. Vamos a limpiar nuestro chakra de la garganta, los 3 chakras que hay en la garganta. Los vamos a aprovechar y vamos a limpiar el chakra corona y chakra del tercer ojo. Vamos a eliminar bloqueos, implantes que puedan estar afectando los chakras. Vamos a ponerlos a girar de manera adecuada. Ya están limpios. Y vamos a alinearlos con el resto de los chakras, chakras primarios, secundarios, incluso los chakras más pequeños que están gobernando los órganos, glándulas, sistemas. Vamos a limpiar todos estos chakras, vamos a fortalecerlos, vamos a alinearlos y equilibrarlos. Y vamos a conectarlos con el cuerpo físico y vamos a coordinarlos también entre sí y con el cuerpo físico. Ahora, antes de continuar con el cuerpo físico, quiero que visualicen alrededor suyo su aura. Cada uno de nosotros tiene 7 capas de aura. ¿Cómo la ven? ¿La ven limpias, brillosas? ¿Ven alguna mancha? Donde vean alguna mancha o sientan algo que no pertenece al aura, con sus mismas manos, remuévanlo y tírenlo a un lado hacia un tubo de luz donde se desvanezca. Váyanla limpiando cada una de las capas del aura. Y de cada capa del aura vamos a eliminar portales, vórtices, interferencias de frecuencia, puertas astrales, entidades, bichos energéticos, parásitos energéticos, seres sutiles, otra especie de bichos o animales energéticos que pueda estar afectando. Los removemos con mucho amor y los mandamos a donde pertenezcan. Vamos a restablecer el espacio entre cada una de las capas del aura y vamos a aumentar la energía en cada una de ellas de manera óptima, de manera adecuada. Vamos a conectarlas entre sí. Vamos a limpiar nuestra aura y vamos a aumentar el rango de nuestra aura. Vamos a ampliarlo. Vamos a eliminar todo aquello que pudiera impedir que se amplíe nuestra aura. Lo eliminamos. Ahí ya lo siento mejor. Ahora quiero que presten atención al centro de su pecho. En cada uno de nosotros vamos a juntar las partes de la energía del centro del alma. Esas partes que están distribuidas entre el aura, incluso dentro del mismo cuerpo. Vamos a juntar cada una de estas partes con mucho cuidado, con mucho amor. Y vamos a irlas colocando, cada una de ellas, a un lado nuestro. Ahora ya tenemos cada una de esas partes, las tenemos juntas. Quiero que pongan sus manos, sus 2 manos frente a ustedes, en forma de que van a recibir algo. Así como cuando uno agarra agua con las 2 manos, ¿no? Van a poner las manos de esta forma. Y ahora voy a colocar esta energía del centro de su alma, de cada uno de ustedes. Voy a colocarla en sus manos. Quiero que la sientan el peso de esta energía. Es una energía muy bonita, muy divina. Es la energía del centro del alma de cada uno de ustedes. Y lentamente, en cada uno de ustedes, vamos a irnos al momento en que esta energía se haya fracturado, aun y cuando nosotros no sepamos qué momento fue. Vamos a irnos a ese momento
y van a llevar esa energía hacia su pecho. Así como la recogieron, van a colocarla en su pecho lentamente y sientan a la hora que la integran. Una respiración profunda. ¿Qué sintieron a la hora de colocar esa energía en su pecho? ¿Sintieron calor? ¿Sintieron algo bonito? ¿Algo agradable? Esa energía es suya. Muchas veces cuando nosotros nos enojamos, tenemos alguna pelea, algo muy fuerte que nos haya pasado inesperadamente, algún trauma, alguna depresión, esos momentos es cuando se fractura o se empieza a fracturar la energía de nuestra alma. Entonces siempre es bueno volver a unirla y colocarla en su lugar, que es el centro del pecho. Ahora se van a concentrar en su corazón y van a ver que del centro de su corazón abrimos el chakra corazón. Van a visualizar una energía rosa, energía muy bonita, muy cálida. Y van a ver cómo esa energía empieza a crecer. Vamos a aumentar la energía del corazón. Vamos a aumentar la vibración del amor en nuestro corazón. Vamos a ver y visualizar cómo esta energía forma un toroide. Un toroide es digamos que es una especie como si fuera una dona, ¿no? Y nosotros estamos al centro. Entonces, este toroide empieza a crecer, cubre todo nuestro pecho, cubre nuestra cabeza, nuestros brazos, nuestras piernas. Nos cubre por completo. Pero vamos a aumentar aún más esta energía del amor que surge desde nuestro corazón. Vamos a aumentar que cubra toda nuestra casa o el lugar donde nos encontramos. Que cubra todo el terreno externo de nuestra casa. Si estamos en un edificio, en un apartamento, vamos a visualizar cómo cubre por completo todo este edificio. Y vamos a ver que empieza a cubrir las casas de los vecinos también. Vamos a irradiar toda esta energía de amor, esta vibración del corazón. Todos nuestros vecinos, incluso la ampliamos a toda nuestra ciudad, a todo nuestro estado, la región donde vivimos, a todo nuestro país, nuestro continente, y vamos a aumentar aún más, al máximo. Vamos a incrementarlo lo más que se pueda. Y ya que tenemos incrementada esta energía del amor, vamos a dirigir también esta energía de amor hacia los otros países, a los otros continentes. Vamos a dirigirla a los países que tienen conflicto. Incluso si ustedes tienen problema con alguna persona en específico, visualicen a esa persona y visualicen cómo le llega esta energía del corazón, esta energía del amor, cómo le llega a esa persona y cómo se invade por esta energía de amor esa persona, incluso en el trabajo, con sus hermanos, sus familias, a todos. Imaginen, visualícenlos impregnándose de esta energía de amor. Hagan una respiración profunda. Sientan los latidos de su corazón. Esta energía de amor va a ir desvaneciendo cualquier dolor, molestia, inflamación, incluso falsas ideas que tenían ustedes de algún dolor o de algún síntoma que traían. Vamos a quitar esas falsas ideas, incluso esas creencias de otras personas
que nos decían, es que te duele la espalda porque trabajaste mucho, te duele la espalda porque cargaste algo mal, te duele la espalda porque... Y empieza, ¿no? Todas esas creencias, toda esa mentalidad de otras personas, incluso aunque no nos los digan, con que lo piensen, vamos a quitarla de nosotros con esa energía del amor. Y todo eso que nos esté afectando aún, vamos a rechazarlo, porque no nos pertenece, nunca nos ha pertenecido y no lo queremos. Entonces lo rechazamos y lo mandamos a donde pertenece. Todo eso que esté provocando un exceso de retención de líquidos también, vamos a eliminar esos bloqueos, estancamientos, todo eso que impide que se drenen estos líquidos de manera adecuada en nuestro cuerpo. Vamos a fortalecer todo nuestro sistema linfático. Vamos a limpiar, eliminar, fortalecer nódulos linfáticos, centros linfáticos, ductos linfáticos, canales linfáticos y todo el flujo linfático. Vamos a desintegrar todo aquello que esté formando algún abultamiento, alguna tumoración, algún quiste, todo aquello que esté formando alguna sobrepoblación celular. Vamos a desintegrarlo y vamos a drenarlo de nuestro cuerpo. Respiren profundamente. Sostienen unos segundos. Y como si trajeran un popote en los labios, lentamente exhalan. ¿Cómo se sienten? A ver, mientras me escriben, voy a ir leyendo mensajes. Elda Moreno, saludos Elda. Dice que sintió algo bonito. Giovanna dice, me estuviste leyendo el pensamiento con el río, el campo verde y bonito. Mi casa enorme, completamente pintada de blanco, muebles hermosos y el olor del campo. Muy bien, Giovanna. Vamos a leer los mensajes acá en YouTube. A ver, saludos, María Toscano, Erika Ortega. Dice, revisar si tengo implantes en oído izquierdo. Sí tenías, pero siento que ya se han removido. Dice, tinnitus insoportable. Ahí sí, en los tinnitus sí hay que trabajar un poco más a detalle. Ahorita vamos a revisarte algo más sobre eso. Lisette de Tabasco. Dolor de cadera y rodillas en 7. A ver, Lisette, ¿aún lo tienes, ese dolor? De forma de esas personas que todavía traen algún malestar, vamos a hacer una realineación. Vamos a realinear desde los pies, tobillos, rodillas, piernas, caderas, manos, dedos de las manos, codos, brazos, hombros, espalda baja, espalda media, espalda alta. Incluso vamos a realinear cada uno de los discos de la columna vertebral, desde el coxis, sacro. Vamos a mover hacia enfrente, atrás, a los costados, las lumbares. Incluso yo en algunos de ustedes en las lumbares percibo algún desgaste. Vamos a eliminar esos desgastes y vamos a regenerar de manera adecuada. Vamos a aumentar y regenerar ahí la gelatina interna. Vamos a aumentar la hidratación en la gelatina interna. Vamos a seguir con las dorsales. Pues hoy en dorsales también hay desgaste en algunos. Vamos a disminuir ese desgaste. Vamos a regenerar. Ahí está. Y vamos a continuar con cervicales. Y de cada una de las cervicales, de los discos, en toda la columna vertebral, vamos a liberar y eliminar completamente y desde la raíz
todas aquellas emociones, miedos, reacciones, esa percepción errónea que tenemos de lo que nos está causando esto. Todo aquello que está provocando alguna molestia. Incluso hay algunos que puedan sentir que es el nervio ciático, pero no es. Vamos a eliminar la falsa ciática, falsas enfermedades, falsos dolores. Vamos a eliminar la empatía que tenemos con otras personas que estén sufriendo algún dolor, alguna molestia, alguna enfermedad. Vamos a eliminar conexiones que tengamos con personas del mismo estilo. Vamos a eliminar apegos que nos debilitan. Y todas esas creencias de que podemos enfermar, el miedo a enfermar, el miedo a salir, el miedo, incluso el miedo a estar en casa. Vamos a eliminar el aburrimiento y toda esa basura energética que aún pudiera quedar. Vamos a sacarla, vamos a eliminarla. Vamos a fortalecer la claridad mental, claridad visual, claridad auditiva. Incluso hay una especie como de tapones que trae ahí alguno de ustedes. Vamos a sacarlos para poder escuchar claramente. Vamos a ponernos fuertes para estar centrados, equilibrados, estables. Ok. Déjenme revisar mensajes. Dice Carolina, a mí se me pusieron los pies calientes con este ejercicio. Entonces recuerden, como dijimos, si hay calor, es algo bueno. Dice Gloria, alta de azúcar. A ver. Ok, hay varios que traen ahí exceso de glucosa. Vamos a eliminar todo ese exceso de glucosa que hay en la sangre, en los tejidos. Y vamos a restablecer los niveles de glucosa, insulina, incluso el cortisol. Vamos a eliminar exceso de cortisol en el cuerpo. Vamos a eliminar el estrés y todas esas debilidades que hayan provocado este exceso de cortisol. Vamos a eliminar el sentirse perseguidos, el sentirse, el estar en alertas, sobrealterándose, sobreprotegiéndose, sobreactuar ante ciertas experiencias. Todas esas defensas que nos ponemos o que nos ponen, o que simplemente sentimos, ¿no? Incluso porque podemos sentir esas defensas de otras personas. Y si hay una conexión o algo con esa persona ahí, nos puede afectar también. Entonces vamos a eliminar todo eso. Vamos a romper todas esas barreras, esos muros del corazón. Incluso hay algunos muros que están afectando a órganos individualmente. Vamos a derribarlos, deshacerlos y mandarlos a otros lugares, tiempos, dimensiones, donde pertenezcan. Incluso en algunos de ustedes vamos a aprovechar y vamos a limpiar el hígado. Vamos a remover esa grasa que está ahí acumulada por fuera del hígado. Vamos a removerla, la desintegramos. Incluso hay varias formaciones que hay eh, por bilis, exceso de bilis. Hay formaciones que hay también ahí por sobremineralizaciones, calcificaciones, ociosificaciones. Entonces vamos a desintegrar todas esas formaciones. Y vamos a cambiar el filtro, ese filtro que tenemos en nuestro hígado. Vamos a removerlo. Vamos a colocar un filtro nuevo. Y vamos a purificar toda nuestra sangre. Vamos a disminuir flujo turbulento en la sangre, flujo denso. Y vamos a fortalecer el flujo suave de la sangre. Vamos a fortalecer el retorno
de la sangre desde la planta de los pies a nuestro corazón, de las palmas de nuestras manos a nuestro corazón, de nuestro corazón al cerebro, cráneo, de regreso. Vamos a aumentar la oxigenación en los órganos, glándulas, sistemas, en los huesos, cartílagos, nervios, ligamentos, tendones, sangre. Vamos a remover excesos que hay en la sangre. Y vamos a corregir los problemas que hay ahí en tiroides también. Ahí habría que trabajar un poquito más a detalle en lo de la tiroides, pero ahí con eso les va a ayudar. Voy a fortalecer la función del yodo en la tiroides también. Y vamos a fortalecer órganos, glándulas, sistemas y estructuras. Vamos a eliminar rechazos o resistencias que hay entre ellos. Y aumentamos la aceptación, reconocimiento, balance, equilibrio. Vamos a eliminar fugas de energía. Y en cada uno de ellos vamos a aumentar la energía vital que requieren. Vamos a energizar nuestro cuerpo de manera adecuada, óptima. Y vamos a restablecer los niveles de pH. Vamos a disminuir ahí la acidez, aumentamos la alcalinidad. Y vamos a aumentar la cantidad de CD4, CD8, nuestro sistema inmunológico. Y aumentamos al máximo nuestro sistema inmunológico. Ok, ahí ya los percibo ya mejor. María Cortés dice dolor en la nuca. No entraste desde el principio, María, porque estuvimos trabajando precisamente sobre eso. Si acabas de entrar, ahorita regresas el video y vas a ver un cambio ahí. Déjeme ver aquí más mensajes, ya para terminar, porque ya tengo ahorita ya una sesión. Dice Miriam Carvajal, dice, gracias Manuel, logro verte porque estoy trabajando de noche. Ok, muy bien. Gracias Miriam, saludos. Dice, me encanta la sensación de recibir y envolverme en luz morada. Muy bien. Carolina Macías. Rosa Tapi, me siento mareada como algo en la cabeza. Fíjese, cuando uno hace meditaciones, como empezamos al inicio, o cuando uno empieza a conectar, muchas veces ni siquiera ocupamos hacer una meditación. Cuando empezamos a hacer una conexión, ya sea con la divinidad, con el creador, o como cada quien le quiera llamar, ¿no? Todo en el universo es como una espiral. Entonces, por eso muchas veces cuando conectamos, sentimos que estamos como que tambaleando, enfrente, atrás, o que giramos. En tu caso, ahí percibo que hay un exceso de energía. Entonces, vamos a eliminar en cada uno de nosotros exceso de energías. Vamos a eliminar influencias internas, externas, intermedias, otras influencias que pudieran afectarnos. Vamos a eliminar la mente, el estar pensando en por qué estoy mareada, en por qué me siento rara, si será normal esto que siento. Y vamos a eliminar cualquier efecto acumulado que nos esté afectando. Y ahí nos dices, a ver cómo te sientes. Clara dice, me siento liberada, descansada y agradecida de tanto bueno recibido hoy. Muy bien, Clara, felicidades. Dice, la cadera más que nada. Con esto último que hice ahorita, Lisette, a ver cómo sientes. Miriam dice, he sentido el calor en el corazón, muy bien. Gloria García, gracias. Anabel Ávila, muchas gracias. Hormigueo en cerebro. De hecho es bueno porque ahí está quitando alguna afectación que traías en la pineal. Incluso aunque vayas entrando ahorita,
ya está la energía trabajando con todo el grupo. Ok, bueno, parecería todo muy bien. A ver, Emilia Costes, aunque entré tarde, pude disfrutar de la alegría. Sentí como mi corazón latía aceleradamente, algo muy hermoso. Qué bueno, Emilia. Ok, ahorita recuerden que todavía estamos en nuestro lugar seguro. Ahora vamos a hacer esto antes de terminar. Quiero que cada uno de ustedes programe ya sea una palabra o una frase pequeña, una frase corta, que a la hora de que ustedes mencionen esa palabra o esa frase, ya sea que lo mencionen una vez, 3 veces o en la forma que ustedes gusten, a la hora de mencionarlo, automáticamente van a venir a este lugar seguro. Ya no van a tener que hacer todo el proceso que hicimos desde un inicio, de subir las escaleras. Simplemente ya conocen el camino. Ahora con que programen una palabra o una frase corta, van a estar aquí. Les doy unos segundos para que la programen. ¿Cómo la programo? Simplemente piensen en esa palabra. Si ya tienen esa palabra o esa frase, muy bien. Ahora, cada vez que ustedes quieran venir a este lugar seguro, van a hacer esto. Van a mencionarlo, hacen una respiración profunda y a la hora de exhalar, ya se van a encontrar en este lugar. Ahora vamos a regresar a nuestra dimensión, a nuestra realidad. Inhalamos profundamente. Sostenemos unos segundos. Y lentamente, como si trajéramos un popote en nuestros labios, exhalamos. Y al terminar de exhalar, ya nos encontramos aquí. Entonces, este fue un ejemplo, primero, de cómo llegar a nuestro lugar seguro. Después, cómo pueden, en el caso de las personas que ya son terapeutas, cómo pueden trabajar ya desde aquí, así como lo hice yo con ustedes. Cómo pueden ya trabajar desde aquí con sus pacientes, con su familia, o incluso ustedes mismos, ¿no? Ya estando aquí, pueden ayudarse a sanar ustedes mismos. Bueno, ahorita ya no me da tiempo de revisar más mensajes. Y ahorita voy a dar tengo una sesión. Espero que les haya gustado. Pueden repetirlo las veces que ustedes quieran esto. Incluso las personas que no son terapeutas, pero que quieren sanar alguna parte de su cuerpo, algún malestar, simplemente pueden repetirlo. Y cada vez que lo repitan, y a lo mejor si yo estoy mencionando que visualicen su cabeza, su cuello, si ustedes traen un dolor, por ejemplo, en su estómago, pueden ir visualizando, en lugar de visualizar su cabeza, visualicen su estómago, visualicen qué hay, qué siente que esté afectando ahí. Y eso que perciban, si ven una mancha, si ven algún animalito, o si ven algo que sientan ustedes que no pertenece a eso, con sus manos, remuévanlo y tírenlo a un lado, visualicen como si hubiera un tubo de luz, y en ese tubo de luz se va a deshacer, todo eso que ustedes remuevan de ahí, se va a deshacer en ese tubo de luz. Entonces, esta es una manera de autoayudarse a sanar. Ya para algo más específico, pues ya ahí les recomiendo acudir con cualquier terapeuta de su confianza, no necesariamente tiene que ser conmigo, con cualquier terapeuta que ustedes confíen. Es muy importante que ustedes tengan confianza en la persona que los atiende. A lo mejor alguien los recomienda conmigo, pero si no me tienen confianza y le tienen más confianza a otra persona, acudan con esa persona. O a lo mejor los recomiendan conmigo, pero ustedes no saben ni siquiera de qué trata esta consulta, cómo funciona. Entonces, aunque ustedes no sepan cómo funciona, no es necesario ni que crean, no es necesario que sepan realmente cómo funciona. Esto funciona porque simplemente es energía, y en el caso de los que estamos en este mundo de los terapeutas energéticos, pues percibimos lo que está afectando y lo quitamos. En el caso del método Yuen, pues buscamos debilidades, las fortalecemos. Entonces ya cada quien combina las diferentes técnicas que maneja. Uso, por ejemplo, alguna de mis técnicas donde manejo algún tipo de sanación ya directamente sobre algún órgano, algún tipo de operación que hay que hacer de manera energética, pues igual lo hago, ¿no? O ya, por ejemplo, algunos que manejan, al igual que yo, que perciben si tienen algún tipo de trabajo de brujería, magias negras,
algo que les hayan hecho igual. Simplemente como es energía, aunque sea una brujería, esa energía también la percibimos y la removemos, ¿no? Y ya después de removerla, ya trabajamos sobre los síntomas que haya provocado esto. Bueno, pues sería todo por esta sesión. Espero que les haya gustado. Si tienen algún familiar, algún conocido que sientan que les pueda servir esto, que les pueda ayudar, compártanselo. Entre más personas sepan cómo ayudarse a autosanar a sí mismo, es mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser algo tan simple como una emoción que traemos y al liberar esa emoción o simplemente al saber visualizar, aprender a visualizar lo que nos está afectando y saber removerlo. Eso nos puede ayudar también. Ya después haremos a lo mejor otra sesión donde les explique un poquito más sobre cómo ayudarnos a autosanar. No voy a lo mejor dar una clase como en los cursos que doy una clase completa porque los cursos son 4 horas por día y muchas veces hasta nos falta tiempo, ¿no? Pero sí por lo menos lo más básico para que cada quien, aunque no sea terapeuta, que aprenda a visualizar y a cómo irse removiendo eso que pueda estarle afectando. Bueno, que pasen muy buenas tardes. Vamos a hacer una bendición chamánica para todos. Que la amada, preciosa y poderosa presencia divina de Dios Yo Soy los proteja, los bendiga, hoy y siempre, en todas sus líneas del tiempo, en todos sus planos de existencia. Gracias, Padre. Hecho está. Bendiciones para ustedes y sus familias. Que pasen buena tarde y buenas noches.